Distancia, la Carlos III sale a la calle. El día a día del mundo universitario contado por sus estudiantes. Un espacio para que Getafe conozca y se acerque a su universidad. Presentado por Ariadna Reina y Miguel Vega. Sin Distancia, el programa que se acerca a la actualidad. El programa que se acerca a ti. Muy buenos días, mi nombre es Ariadna Reina y quería expresaros lo contentos y ilusionados que estamos porque hoy Sin Distancia empieza su primer programa. A mi lado contamos con Sandra Lozano, Santiago Varela, Adrián Pascual y Miguel Vega. En el programa trataremos muchos temas sobre nuestro entorno universitario, sobre todo aquello que nos rodea, nuestro día a día, aquello que sucede en la Universidad Carlos III. Nuestra misión será informaros de todos aquellos asuntos sociales que no tienen eco en los grandes grupos mediáticos. Aprovechando que formamos parte de la comunidad universitaria de la Carlos III, os informaremos a partir de los actos que se celebren tanto en el campus de Getafe como sucesos que hayan ocurrido en la ciudad, ofreciendo una gran y a la vez una concreta visión sobre esa actualidad silenciada. Si cualquier día crees que puedes aportar algo, háznoslo saber y llámanos durante el programa o mándanos un mensaje al número 628 27 05 26. Estamos seguros de que tu aportación será relevante. Si no, también puedes tuitear con el hashtag del día para aportar tu opinión y debatir con nosotros. Hoy el hashtag es Sin Distancia 1. No lo olvides, Sin Distancia, el programa que te acerca a la actualidad, el programa que se acerca a ti. Se acerca la Navidad y con ella llegan los descuentos del Black Friday. El 25, 26 y 27 de noviembre, los comercios y establecimientos hosteleros de Getafe ofrecen descuentos de hasta el 50%. Ahórrate unos euros en tus compras gracias a la Asociación de Jóvenes Empresarios de Getafe. Colaboran Ayuntamiento de Getafe y GISA. El deporte en Getafe se mueve. Durante todo el año, la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Getafe promoverá la práctica del deporte en las calles y plazas de la localidad. ¿Nos sigues? ¿Te apuntas? Pues permanece atento porque en Getafe Radio te informaremos de todas las actividades deportivas que podrás desarrollar en la calle. Te estamos esperando. Participa en el programa Deporte en la Calle. Organiza la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Getafe. Muy bien, y hoy vamos a empezar hablando de lo que ha sucedido en Estados Unidos, puesto que es un tema realmente histórico que merece la pena mostrar. En numerosos medios se ha ido hablando sobre este tema durante los últimos días, pero Sin Distancia ha querido informarte desde otra perspectiva. La Asociación Demos, junto con la Universidad Carlos III de Madrid, organizó el pasado miércoles 9 de noviembre un debate titulado ¿Es la comunicación estúpido?, con Imna Aguilar, de Mass Consulting, y Luis Arroyo, de Asesora de Comunicación Pública, como ponentes. También contaron con la participación de Rubén Sánchez Medero, profesor de la universidad, como moderador. Miguel, Sandra, contarnos qué analizaron los ponentes sobre los resultados estadounidenses. Bueno, lo primero de todo, celebrar que hoy por fin hayamos iniciado nuestro primer programa. El debate, sí, la verdad que estuvo muy interesante. Aunque el análisis que hicieron cada uno de los ponentes no fue tan diferenciado como el tema posibilitaba. Ambos reconocieron que, como todos, pensábamos que se hablaría de cómo Hillary había conseguido la victoria y que finalmente no fue así. De hecho, ganó Trump. En mi opinión, y se los discutí a ellos en una pregunta cuando llegó el turno del público, no estuve de acuerdo en que Hillary hubiera hecho una buena campaña simplemente por no haber cometido fallos, tal y como ellos defendieron.
creo que en una sociedad en la que había un desencanto por la política, sobre todo con esa especie de aristocracia política que hace que todo siga igual, o que eso es la impresión que da en Estados Unidos, hizo que una campaña políticamente correcta, sin salidas de tono, se convirtiese en una mala estrategia frente a un Trump cuya imagen era la de, bueno, un tipo sincero, valiente, luchador, que no se rinde, que lucha contra todo y todos, y aunque los ponentes calificaran su campaña de nefasta, pues yo creo que supo leer bien el juego. Sandra, ¿qué opinas tú? Sí, bueno, de hecho, cuando Miguel hizo esta intervención, Rubén Sánchez, el moderador, estaba de acuerdo en que la campaña estaba perfectamente pensada para ganar. Sí que creo que el equipo de Trump se arriesgó al apostar por este comportamiento, pero que al ver que sí que se estaba ganando en popularidad, pues siguió en esta línea y han conseguido ganar, ¿no? También creo que Hillary no mostró, pues no emocionó, no causó gran revuelo, exceptuando lo de los emails, y que bueno, también representaba lo antiguo, ¿no? Lo que siempre había estado ahí, y Trump de alguna manera jugó esa baza y hemos visto cómo ha podido ganar. Bueno, nosotros, sin distancia, también hemos querido trasladar las elecciones a la universidad y hemos conversado con los alumnos estadounidenses que se encuentran este año estudiando en la Carlos III y que también tienen mucho que decir. Creo que yo, como muchos americanos, en este momento estamos muy decepcionados porque yo realmente pensé que estaba votando por la primera presidenta de los Estados Unidos y fue algo muy emocionante y algo que pensamos que sería muy bueno y en cambio ahora tenemos alguien en que muchos no confiamos, que tenemos miedo y es algo realmente muy triste para nuestro país y espero que todo termine mejor que como ahora pensamos que va a ser, pero vamos a tener que esperar y esperamos que solo va a ser 4 años y eso. Bueno, hemos podido ver cómo el desconcierto es evidente sobre lo que va a pasar a partir de enero, cuando Trump sea investido presidente. Tuve la oportunidad también de hablar con sus compañeras de piso, que también eran norteamericanas, y el sentimiento es el mismo, ¿no? El desconcierto sobre lo desconocido y, en parte, vergüenza porque haya generado alguien, pues haya ganado una mentalidad tan cerrada, ¿no? Tan racista, y, bueno, también el miedo de cuando vuelvan a su país es evidente, ¿no? La verdad es que sí, esto va a afectar a Estados Unidos, no solo a Estados Unidos, va a afectar a todo el mundo, pero nosotros lo que queríamos saber es a estas estudiantes que ahora están en la Carlos III, cómo creía, qué futuro les esperaba, y esta fue la respuesta de uno de ellos al preguntarle qué futuro os espera. Tengo miedo de esto porque no creo que es un representante de los estados en general, porque los estados es un lugar muy, muy diverso y creo que ahora hay muchos países que van a los Estados Unidos como estúpidos y racistas o cosas como así. Pues ese sentido de odio no es bueno para el país. Bueno, sí que yo pienso que es verdad que hay una especie de pensamiento de, bueno, si Trump ha dicho todo lo que ha dicho, de verdad va a acabar cumpliendo todas las exigencias. Yo reflexionaría en cuanto a esto el cambio de discurso de Trump desde su campaña a cuando fue investido presidente, que parecía de verdad que era como alto el fuego, en vez de insultar a Hillary Clinton, que de alguna manera como que decidió ensalzar su labor como su labor, tanto la de Obama. Entonces habrá que ver si de verdad el discurso de Trump, ese discurso racista y provocador, va a llevarlo a cabo durante toda su legislatura o luego se va a moderar y al final esa lucha que parecía que iba a hacer contra el establishment, pues al final no se da. No, de hecho también esto se habló en el acto porque Inma, por ejemplo, dijo que si cumplía el 10% de su programa electoral, que ya era bastante más de lo que normalmente se suele cumplir. Entonces eso también es un poco de esperanza, ¿no? De que no cumpla todo lo que ha dicho, aunque sí que hemos visto un cambio en el discurso de la victoria, pero también últimamente en el programa de 60 minutos dijo que sí, que estaba en pie lo de construir el muro y lo de deportar al menos 3 millones de inmigrantes ilegales, ¿no? Veremos si sigue. Sí, lo que tampoco tenemos que olvidar es que el triunfo de Trump lo que significa es un triunfo también del sueño americano, de una persona que aparentemente, sin ser un político, sin ser un
un personaje, digamos, relacionado con la política, ha conseguido llegar a uno de los cargos públicos más importantes de todo un país como Estados Unidos. También no debemos de olvidar que su mensaje durante toda la campaña ha ido muy focalizado en apelar a los individuos, en hablarte directamente a ti como americano. Recordemos que él prometía que él te va a devolver tu trabajo, te va a devolver tu vida, te va a devolver a ese puesto de nación grande, de nación fuerte, la más importante de todas. Entonces, al apelar tanto al individuo, ha conseguido llenar mucho a los americanos, que no olvidemos que tiene un sentimiento patriótico muy, muy, muy importante. Y sí, podemos ver el sentimiento patriótico, puesto que, bueno, todos los americanos, como ya sabemos, lo tienen. Y bueno, por ejemplo, en la campaña, Obama, que ya ha mantenido una conversación con Trump, ha estado hablando con él y nos ha contado a todo el mundo que bueno, las conversaciones que han tenido, realmente le ha estado explicando que al final ese programa no va a poder realizarlo al 100%. ¿Por qué? Porque es materialmente imposible. 4 años tú no puedes materializar ese programa, aparte que son medidas muy radicales y bueno, digamos como que Trump, yo creo que poco a poco ha ido entrando en razón y ha ido conociendo las limitaciones que tiene el gobernar realmente, porque yo creo que hasta que no se ha visto en el puesto, no ha visto la realidad que es. O sea, Obama se la ha tenido que explicar un poquito, yo creo. Bueno, realmente todos nos hacemos la misma pregunta, ¿no? ¿Por qué Trump? Aquí, sobre todo en España, nos hacemos... ¿Qué es lo que ha vendido? A mí me parece que es... Trump lo que ha sido una marca en sí mismo, realmente no representada al partido en sí, sino que ha sido una marca, ha sabido hacer una buena campaña publicitaria, como comentabas, Miguel, y eso es lo que le ha hecho la victoria. Sin embargo, bueno, ¿por qué? ¿Por qué Trump gana las elecciones en Estados Unidos? Julia Medin, una estudiante también de Carlos III, que procedente de Estados Unidos, y estudiante de comunicación internacional, tiene la respuesta. Bueno, la verdad es que nadie sabe ahora, pero pienso que hay muchas personas de working class, de clase de obreros, sí, blancos, que han tenido mucha ansiedad de la economía. Sí, bueno, de hecho también cuando estuvimos hablando con Julia nos dijo que se esperaba que solo fueran 4 años, ¿no?, de mandato. También Santi ha dicho antes que es imposible materializar el programa, ¿no?, en 4 años. ¿De verdad pensáis que Trump piensa que eso va a estar 4 años o que no va a ser reelegido? Bueno, habitualmente un presidente, salvo el caso de Bush, siempre está durante 8 años, ¿no? Exacto. Es decir, al final siempre suele ser, la mayoría de las veces, reelegido. Sí que es verdad, en cuanto a lo de Trump, que, como comentaba Adri, ¿no?, es posible que se haya priorizado ese sentimiento de quiero cumplir el sueño americano, quiero de verdad ser libre, a el discurso, de alguna manera, racista, que sí que es verdad que incluso muchos votantes de Trump admiten que ellos no conviven con esas opiniones. De hecho, eso nos lo dijeron algunos compañeros también estadounidenses con los que hablamos, eso ya fuera de micro, claro, y sí que es verdad que nos dijeron que mucha gente no convivía con los ideales de Trump, pero que decían que, para empezar, Hillary Clinton no era la candidata ideal para nada, que representaba todo lo que a ellos no les gustaba, pensaban que era incluso corrupto. Entonces, eso es lo que ha hecho que al final la balanza se decante más por Trump. Es que yo creo que realmente no ha habido 2 candidatos potentes. O sea, había gente, por ejemplo, los universitarios, la opinión que se ha estado viendo es que votaban a Hillary porque no querían un tirano en el gobierno. O sea, sí, había otras opciones, como por ejemplo el Partido Verde, que todos sabéis que tuvieron 1 millón de votantes. Y bueno, no ha tenido 1 millón de votantes en un país como Estados Unidos, no es una gran cantidad, pero bueno, significa algo, significa que la gente no quiere votar a los 2 partidos principales, y es que realmente, no sé, es que no había un candidato verdadero, y Trump es que no le han votado determinadas personas porque es un tirano, o sea, votaban la mejor opción. Lo que está claro es que Hillary no enamoraba
antes y tampoco enamora ahora. Y la gente que ha votado a Trump ha sido por no votar a Hillary y realmente porque ha sabido captarles. Y la gente que ha votado a Hillary, la mayoría de gente, ha sido claramente por votar en contra de Trump. Y eso es un dato que hay que analizar realmente, que ninguno de los dos candidatos, en especial Hillary, enamorara y fuera una referencia para el país. No, de hecho, en el acto también se habló de eso, de que en una campaña puedes hacer 3 cosas. Nada, causar mucho revuelo o otras opciones. En este caso, Hillary no ha innovado, se ha quedado como estaba, representa a alguien que siempre ha estado ahí y la mayoría no sé, pero gran parte de los votantes de Trump han sido eso, en contra de Hillary y también habría que pensar en eso, ¿no? En las primarias que se debió votar, ¿no? ¿A Hillary o no? O a Sanders, sí. No, bueno, sí. Una cosa que sí que, por ejemplo, sí que se habló en el debate, en el debate este que asistimos en la Carlos III, bueno, se planteó, como decías bien, de qué habría pasado si hubiera estado Sanders y no Hillary, pero, por ejemplo, sí que se habló del establishment, ¿no? Entonces, a mí me gustaría preguntaros a vosotros también que si pensáis que de alguna manera se votó a favor de Trump o también un poco en contra del establishment. Entran los medios, las encuestas, todo tipo de estos factores. Pero es que me parece curioso que Trump diga que él no es el establishment cuando ha nacido de eso, no, él es el producto perfecto del establishment, que también él personifica el sueño americano y todo lo que queráis, pero él está dentro de eso, ha nacido de eso. No entiendo por qué ahora su discurso es que vótenme porque yo no soy el establishment, ¿no? También jugando con el papel de Hillary en la vida americana, ¿no? Sí, pero continuando con esto que habéis dicho de los votos, todo esto viene también derivado por las encuestas que se hicieron antes, previas, que me parece que esta campaña también es el resultado que nos ha dado es para que aprendamos que estamos tan cambiando las cosas y como ha pasado en nuestro país, ya no debemos de fiarnos tanto en las encuestas. En Estados Unidos, por ejemplo, ha tenido mucha importancia el voto oculto. Al fin y al cabo es lo que ha hecho que Trump ganara las elecciones. Ese voto oculto que la gente no lo alzaba la voz, ha hecho que la balanza se incline para el lado de Trump. Por lo tanto, creo que esta campaña, si algo nos ha enseñado, es que la política está cambiando, el modo de hacer la política está cambiando y el modo de medir la voz del pueblo está cambiando. Y el modo de aparecer personajes, porque a mí Trump me parece un showman. Y como hemos visto, tenía un programa de televisión en el que era el encargado de... Bueno, se le presentaban varios empresarios que querían trabajar con él y él era el encargado de despedir a la gente que no lo hacía correctamente. Y bueno, le hemos visto apariciones en películas, como por ejemplo en Solo en Casa 2. Y bueno, me refiero, se ha generado, es una figura que se ha generado a partir del show. Entonces, es un poco como, ahora está en contra de los medios, pero él se ha generado, es lo que decía Sandra, se ha generado a partir de ellos y se ha alimentado y ha creado un gran imperio. O sea, estamos hablando de que tiene billones de dólares, o sea... Sí, claro. Sí. Claro, pero no tenemos que olvidar que al ser tal personaje, al ser un cargo que no es público, o sea, un cargo que no es político, perdón, la gente lo mira de igual a igual, pese a que sea millonario, pero la gente cuando lo ve en la tele le conoce y es una cara tan pública ya que lo toman de igual a igual y son capaces de empatizar con él, y él empatiza también con el público. Sí, no, creo que también se empatiza. Por ejemplo, yo vi una entrevista en la que él decía, yo tengo que ganar porque, por ejemplo, si hace falta poner $600,000 para algo, yo no le debo nada a nadie, no tengo que pedirle dinero a nadie, yo lo puedo poner yo solo. Y también creo que también jugaba esa baza. Bueno, Trump se financió en la campaña, eso es una cosa muy importante. Él a la sociedad estadounidense, como ha dicho Sandra, dice, es que yo voy a poder sacar de los problemas económicos. En tema de problemas económicos es cuando Trump sale presidente, la semana pasada de repente la bolsa empieza a caer, en Europa empiezan a revolucionarse. Sin embargo, Joan Roussey dice que no va a haber problemas para España, económicamente, hablando el triunfo de Trump. ¿Qué pensáis un poco? Algo breve, ¿qué pensáis? ¿Va a tener una repercusión económica en España y en Europa también? A ver, si realiza la política que quiere
económicamente, pues sí, porque España pertenece a la Unión Europea y Trump lo que quiere hacer, recordemos que es una economía autárquica, es decir, quiere nacionalizar todas las empresas, es decir, producir en su propio país. Por lo tanto, esta medida lo que haría es sacar la producción de determinados países. España, hay muchas empresas americanas que producen en España, entonces si todas estas empresas se las llevan a Estados Unidos, económicamente pues estaríamos fastidiados. Lo que pasa es que también hemos visto que no ha caído mucho la bolsa estadounidense, cayó muchísimo más la bolsa mexicana. La mexicana cayó muchísimo y de hecho es que no vimos una gran caída, o sea, confían un poco en las medidas de Trump, porque al final de la campaña ya fue más moderado a la hora de hacer su campaña. Yo al principio, o sea, porque normalmente hacen un año de campaña, al principio de la campaña yo le veía muy agresivo, además discursos como Hitler más o menos, o sea, y luego ya al final de la campaña, o sea, sí, porque me refiero a discursos como Hitler, me refiero en cuanto que eran muy serios, iban dirigidos hacia unas personas muy determinadas, y al final de la campaña ya hemos visto que era una persona pues totalmente distinta y lo ha cambiado muchísimo para moderarlo y para dirigirse a la mayor parte de gente posible. Sí, de hecho también la bolsa china también se desplomó bastante, aunque luego al final del día vimos que tampoco fue tan catastrófico como empezó. Yo también he estado hablando con personas que están viviendo en Nueva York y sí que piensan que a ellos, como la vida cotidiana del país no va a ser tan afectada en estos próximos 4 años, que lo más afectado van a ser las relaciones que tenga Estados Unidos con el resto de países. Entonces, hombre, yo creo que sí que vamos a ver más cambios, sobre todo pues ahora en lo que se está diciendo, que se quieren afianzar más las relaciones entre Estados Unidos y Rusia y todo eso. Entonces veremos qué pasa con las relaciones exteriores, ¿no? Sí, la verdad es que a todas estas personas, a toda la sociedad estadounidense, a todo el mundo en general, les espera un futuro incierto. Pero también al nuevo gobierno de Trump, que Trump está lloviendo críticas sobre sobre las personas que está poniendo bajo su mandato. Bueno, hasta aquí el tema de Trump, a ver qué futuro le espera y los mantendremos informados. Y hablando de Estados Unidos, seguimos el programa de hoy con un asunto también muy presente en la sociedad estadounidense, pero también en todo el mundo, la muy criticada pena de muerte. Un tema que, aunque nunca acabará de perder la controversia, parece que ha vuelto a resonar en la actualidad. De hecho, la Universidad Carlos III ha organizado recientemente un evento relacionado con esto. El pasado 11 de octubre se celebró un acto en el campus de Puerta de Toledo en el que se visionó el documental The Resurrection Club y posteriormente se hizo un coloquio con los directores. Ahora hablaremos de eso. Sandra, tú estuviste allí, cuéntanos un poco cómo fue el acto. Sí, bueno, se proyectó en primer lugar el documental de Resurrection Club y posteriormente se hizo una especie de coloquio con los directores Álvaro Corcuera y Guillermo Abril, ambos periodistas del País, y también con la presencia de Ron Kane, que pasó 2 años en el Corredor de la Muerte, y Nancy Wilhoit, que es la hermana de Greg, que pasó también 8 años en el Corredor de la Muerte. El coloquio se basó en preguntas que los alumnos le hacían tanto a Ron como a Nancy, porque ambos han vivido en primera mano este tema, ¿no? También son pertenecientes a la asociación Witness to Innocence y, bueno, sobre todo se habló de lo complicado que es conseguir en estados como, por ejemplo, Oklahoma, que se consiga una opinión pública que apoya la suspensión de la pena de muerte al ser un estado pues muy conservador. También escuchamos la opinión de Ron sobre, por ejemplo, los juicios, ¿no?, en los que él critica que en realidad da igual si eres inocente o culpable porque piensa que siempre ganan los mejores abogados, ¿no? Tampoco hay mucha confianza en la justicia norteamericana por ellos. Sí, durante el coloquio también de lo que se habló es de uno de los temas más importantes, que es cuando te exoneran y sales de la cárcel. Prácticamente se dijo que te tiraban a la calle y no se recompensaba de ninguna manera el error que pudiera haber en el sistema. Es por eso que muchos de los que salen de ella no consiguen salir adelante y acaban muriendo en este intento. Debemos destacar también lo que les cuesta, una vez fuera de la cárcel, encontrar un empleo. Por lo tanto, ya estamos dándonos cuenta de que no es solo un problema social, es un problema de carácter profesional, dado que eso todo va a ir contigo ligado, va a ir en tu expediente y no vas a poder llegar a determinados trabajos
que de la otra manera sí podías llegar a ello. Por lo tanto, debemos de no olvidar este carácter profesional que tiene el asunto. Bueno, la verdad es que es un problema social, un problema que debemos afrontar todos. Debemos recordar que Estados Unidos, por 7º año consecutivo, fue el único país que aplicó la pena de muerte en todo el continente americano. Sin embargo, hay un dato esperanzador, o medio esperanzador, y es que en el año 2015 se ejecutaron a 28 personas, que es la cifra más baja desde el 1991. Además, que el número de condenas a muerte impuestas fue más bajo que se registraba desde el 1977. Sin embargo, lo interesante aquí es cómo directores como Álvaro Corcuera y Guillermo Abril quieren sacar a la luz el caso de personas como Ron Kane o Nancy Wilhout. Miguel, tú estuviste allí, tú entrevistaste a los directores, ¿qué te contaron? Sí, bueno, yo estuve con Álvaro Corcuera y Guillermo Abril y la verdad fue muy interesante. Álvaro iba a hacer un reportaje sobre la pena de muerte y fue invitado a una reunión de Witness to Innocence. De alguna manera, allí se dio cuenta de que realmente era un tema muy profundo como para simplemente hacer un reportaje, así que ahí es cuando se atrevió a hacer el documental. De hecho, él en la entrevista nos lo dijo: tengo que hacer un documental de esto, y ahí es cuando se puso en contacto con Guillermo Abril y decidió y se pusieron juntos a ello. De hecho, hoy os he traído una anécdota para que veáis lo difícil que es hablar sobre la pena de muerte en algunos estados de Estados Unidos, en este caso Texas, y os las he traído para que lo escuchéis de la propia voz de Guillermo. Para que os hagáis una idea de cómo es esto, recuerdo que paramos en un rancho, ¿no?, en una carretera perdida de Texas, y dijimos, vamos a parar aquí. Vimos a una señora que estaba allí con sus caballos y tal, en el rancho, y vamos a preguntarle, ¿no? Fuimos con nuestras cámaras, montamos el equipo, le dijimos, oye, te vamos a hacer unas preguntas, un equipo español, que estamos rodando un documental aquí en Texas y tal. Y nos dejó. La tipa nos dejó, ¿no? Nos puso allí y dijo, estupendo. Micrófono, la cámara puesta y pues, buenos días, tal, pues tal. ¿Qué opina usted de la pena de muerte? Y nos miró y dijo, opino que deberíais abandonar mi propiedad. Impresionante, o sea, el debate en Estados Unidos, como hemos dicho, no se da, la gente no quiere hablar. Sandra. No, sobre todo es que en ciertos estados es muy complicado, ¿no?, plantear esto, porque no nos damos cuenta, pero dependiendo del estado en el que se viva o en el que ocurran estas cosas, la opinión es muy, muy diferente. Entonces eso también es complicado y sobre todo a ellos les ha pasado a la hora de rodar el documental. Quizás proyectos como este pueden ayudar un poco a producir un cambio en nuestra mente, en la mente de toda la sociedad, y que el debate se desplace también aquí, ¿no? Porque también es necesario. Es un problema que debemos afrontar todos, pero bueno, los europeos tenemos siempre el afán de preocuparnos solo lo que nos afecta directamente a nosotros. Realmente tenemos que ver Estados Unidos como Europa, porque, o sea, los estados son como países en cuanto a tamaño y más o menos, porque estamos hablando de que en Estados Unidos aproximadamente hay 300 millones de personas viviendo, entonces para poner de acuerdo a tanta gente es muy complicado. Entonces cada estado tiene su normativa, entonces tenemos que entender la diferencia que hay legalmente en cuanto a la pena de muerte de un estado con respecto a otro. Entonces algunos estados la aceptan, otros no. Bueno, ahora hablaremos de ello. Sí, bueno, también cuando estuvimos en el acto se habló de esta diversidad, ¿no?, y que por eso la lucha es tan difícil, ¿no? No sé, también cuando Miguel habló con ellos, también dependiendo sobre todo gracias a las charlas y a las campañas que hace Witness to Innocence, que esto se está intentando cambiar. Claro, cierto es que en Estados Unidos esto es un tema muy complicado y en parte es porque allí tiene una larga tradición histórica. Debemos saber, para entender un poco el documental y la realidad que se vive en Estados Unidos, es que la pena capital es legal en 31 estados. Hasta agosto del 2015, 20 de los 50 estados de Estados Unidos habían abolido ya la pena de muerte y, sin embargo, 30 aún la conservaban. Pero, como contó la hermana de uno de los protagonistas, en su estado se había planteado hacer un referéndum sobre si estaban a favor o en contra de abolir esta pena.
Todos hemos escuchado alguna vez hablar de la pena de muerte, sin embargo, poco conocemos. Hemos visto películas, hemos leído algún libro. Santi, ¿cuándo y cómo se empieza a aplicar esta pena en Estados Unidos? Bueno, la pena de muerte ya se aplicaba para muchos delitos bajo la ley común inglesa. Estamos hablando de que Estados Unidos es una colonia inglesa, en realidad. Entonces, bueno, cuando llegaron allí los colonos ingleses, pues instauraron las leyes que tenían en Inglaterra, obviamente. ¿Qué ha pasado? A lo largo de los años empezaron a aplicar la pena capital. En Inglaterra ya se realizaba a partir de la horca, por ejemplo, a determinados individuos. Y bueno, en Estados Unidos también se comenzó a aplicar. ¿Qué ha pasado? Que ha ido variando en función de la zona en la que fuera. El método más común desde 1976 es la inyección letal. Y desde que la pena capital fue restaurada en el 77, pues 34 estados la han practicado. No la han aplicado todos. Hay 52 estados, como todos sabéis. En el año 2010, 39 presos fueron ejecutados en Estados Unidos, pero hay 3.100 presos en el corredor de la muerte, esperando a ser ejecutados. Y bueno, la tasa de ejecución es de un 2%, o sea, estamos hablando de que es muy baja. Hay en otros países que es mayor. Las zonas que más... los estados que más ejecutados que más ejecuciones realizan son Texas, Oklahoma, Florida, Ohio y Arizona. Sin embargo, Texas es la que más ejecutados tiene, y luego Florida también tiene una tasa muy alta. En Florida, pues tienen una mentalidad. Yo pensaba en un principio que la tenían más abierta, pero viendo este dato, pues la verdad es que no. Y bueno, la mayoría, 31 estados, recogen en su código legislativo, no recogen en su código legislativo la pena de muerte. Sin embargo, 19 sí. Lo que pasa es que no se aplica en todos. Algunos ha caído en desuso y se aplica en muy pocos. Entonces, si tiene esta larga tradición histórica, ¿en qué momento creéis que surge este planteamiento en la sociedad americana de abolir la pena de muerte? ¿Creéis que se trata de una cuestión más bien ética? Bueno, yo a la conclusión que he llegado es que el planteamiento contra la pena de muerte no surge como una corriente ni filosófica ni ética, es decir, en contra de matar, aunque sean inocentes y culpables. Creo que surge porque hay casos prácticos de inocentes que está claro que tienen un castigo brutal e inmerecido en el corredor de la muerte, que cuando vemos que la pena de muerte impide hacer justicia con estos, a los que acabamos haciendo sufrir o en última instancia matamos, pues surge una especie de empatía con la situación que les hace apoyar aquello que en este caso pide Witness to Innocence. Yo también estoy de acuerdo con Miguel y pienso que también gracias a que los medios le han dado voz a casos como los de los exonerados, o también asociaciones como Witness to Innocence, que sus charlas también hacen llegar este mensaje tanto a los norteamericanos como al resto del mundo, ¿no? En este caso gracias al documental de Resurrection Club, ¿no? Pero también lo hemos podido ver como en películas, también lo decías tú, Ari, antes, que por ejemplo, Cadena Perpetua, En el nombre del padre, nos hacen pararnos a reflexionar sobre este tema, ¿no? Que creo que muchas veces no le damos la importancia porque siempre pensamos que no nos va a pasar, pero puede pasar y deberemos reflexionar sobre ello. También me gustaría reflexionar, ¿no?, sobre el hecho de que este debate no es relevante en todo el mundo. Nosotros hemos hablado de que sí, que afecta a todo el mundo, porque esto también, en cierta manera, hace nada aquí se practicaba también. Pero ¿cómo lo veis, no? ¿Por qué Witness to Innocence piensa que es importante traer este documental a Europa? Bueno, en mi opinión, creo que este debate no es quizás tan relevante en Europa, dado que los europeos llevamos muchos años viviendo sin la misma. O sea, recordemos que el último resquicio lo podemos encontrar en el caso de Bielorrusia, y en el resto de los países la misma ya se había abolido, ¿no? Pero también no debemos de olvidar que, pese a que hoy en día no sea uno de nuestros temas candentes en la actualidad, es algo que siempre puede ser motivo de discusión. Y muchas opiniones podrían generar esta controversia, dado que es un tema que nunca dejará indiferente a nadie. Da igual cuando salga, siempre será importante.
Además, también tiene mucha importancia que esto surja, ¿no? Ya que sienta las bases de un modelo social muy definido. Sí, es verdad que en España, por lo menos, no existe un debate como tal. Sí hay personas que están a favor de la pena de muerte, en parte porque... Pero al fin y al cabo será una minoría, ¿no? Una minoría quizá más enfocado al ámbito de ultraderecha, pero una minoría. Eso ha traído, de hecho, también la respuesta a esta pregunta por el mismo Álvaro Corcuera, autor, como ya hemos dicho antes, junto a Guillermo del documental. Así que damos paso a ella. ¿Por qué vienen a Europa? Aunque en Europa no vinieron a España, y dices, ¿por qué vienen a España esta gente? Bueno, esta gente viene a España y a Europa en general porque saben que en Europa, como no creemos, no existe el debate de la pena de muerte, porque la gente está en contra de la pena de muerte, saben que Europa puede servirles como una herramienta de presión. ¿Por qué saben esto? Bueno, porque Witness to Innocence, por ejemplo, vive directamente de las ayudas de la Unión Europea. Ellos creen que si salen en los medios en Europa les puede ayudar a la hora de seguir con esa relación con la Unión Europea y a la hora de presionar a Estados Unidos. De hecho, Europa, no recuerdo ahora qué país era, no sé si era Holanda. Hay un país de Europa, yo creo que es Holanda, que era el país que fabricaba el pentobarbital, que es el químico con el químico principal de la inyección letal. En un momento dado, Holanda dejó de venderlo a Estados Unidos porque sabía que lo estaban usando para las inyecciones letales. Bien, como hemos dicho, Witness to Innocence trae este debate a Europa, este documental, para generar un debate y generar un cambio en toda nuestra mente y que el debate pues se desplace aquí también. Esto es un hecho que no afecta solo a Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que creemos que es algo que afecta a nivel internacional. Sí, bueno, también yo quiero remarcar el que Europa sea una herramienta, ¿no?, de presión a Estados Unidos, porque lo queramos o no, aunque Estados Unidos sea una de las principales potencias del mundo, sí que Europa ejerce bastante presión y bastante tendencia, porque sí que en algunos casos se quieren parecer a nosotros, ¿no? Y sí que creo que es importante traerlo aquí, tal y como ha dicho Álvaro, porque nosotros podemos ayudarlo, creamos o no, a cambiar un poco esta mentalidad tan cerrada, ¿no? Sí, bueno, es que realmente, aunque en Europa no lo tengamos, en muchas partes del mundo sí existe la pena de muerte. El informe del año 2016 de Amnistía Internacional, por cierto, decir que tenemos en la Universidad Carlos III la Asociación de Amnistía Internacional. En los últimos 25 años jamás habían sido ejecutadas tantas personas. Estamos hablando de que el año 2015 había descendido, pero en el año 2016 ha vuelto a aumentar. ¿Por qué? Bueno, luego hablaremos de ello, porque yo, en mi opinión, creo que es algo relacionado con la radicalización de los estados. En el año 2015 fueron ejecutadas 1.634 personas. China no está incluida en estos datos. ¿Por qué? Porque es secreto de Estado. Lo que sí sabemos por noticias recientes es que han incorporado la pena de muerte a casos como los de corrupción. Esto es sorprendente, pero bueno, hay gente que a lo mejor en España la pediría. Es una broma meramente. Siempre hay alguien. Y bueno, este dato pues supone un aumento de más del 50% respecto al 2014. De todas las ejecuciones, Irán, Pakistán y Arabia Saudí representan las 3 primeras y Estados Unidos es la 5ª. Estamos hablando de que ejecutó muy pocas, pero aún así sigue siendo la 5ª, o sea, mucha gente ha sido ejecutada en el año 2015. No, sí, de hecho, contra esto precisamente lucha Witness to Innocence, ¿no?, que mediante sus charlas intenta que los norteamericanos sean cada vez más conscientes de que esto no puede estar normalizado y que hay que erradicarlo cuanto antes. También el problema de la sociedad en este momento es que, lo que he dicho antes, no se plantea el caso de que les pudiese ocurrir a ellos, ¿no? En el acto justamente se habló de esto porque Ron y Nancy admitieron que antes de que les ocurriera a ellos nunca se habían planteado una opinión sobre este tema, puesto que lo veían como algo totalmente irreal, ¿no? Decían que cuando se declara inocente a alguien siempre se sospecha de ellos, ¿no? Aunque sean exonerados y se les juzga,
Y bueno, contra esto sí que quiere luchar Witness to Innocence, crear una conciencia sobre el tema y que al menos las personas reflexionen sobre su propia opinión. Sí, esto sí que es interesante, ¿no? Y puede que tenga que ver con lo que dije yo antes, ¿no? Puede que el no haber una concienciación ética a partir de una corriente filosófica contra matar y simplemente ser una concienciación por lo que la experiencia nos ha mostrado, suponga que hasta que no tenga el mundo entero esa experiencia, siga habiendo este incremento que, como decía Santi, también estamos mencionando, ¿no? ¿Pero a qué creéis que se debe este incremento? Yo, en mi opinión, creo que es debido a la crisis mundial en la que nos situamos actualmente. Puesto que, bueno, ha aparecido, como ya todos sabéis, nuevos conflictos armados, sobre todo en Oriente Medio, y esto ha generado pues una nueva mentalidad. Estamos viendo que cada vez se están radicalizando más determinados individuos de Oriente Medio, y esto ha generado a que en las personas que tienen miedo pidan esta pena de muerte. Entonces la sociedad como que se está radicalizando. Ya se ha radicalizado por parte de Oriente Medio, no solo en Oriente Medio realmente, pero bueno, que hay determinadas zonas en las que habría gente que le gustaría impartir la pena de muerte realmente. Bueno, chicos, coincidimos pues en que es una tarea de todos, hay que buscar todos una solución a este problema, porque en cierta manera afecta a todo el mundo y debemos intentar concienciar de que esto no se puede normalizar. Y cambiamos de tercio al mundo del cine. Nuestro compañero, Adrián Pascual, estuvo hablando con profesor de la Carlos III, Asier Arratnubia, con motivo de la exposición de Hitchcock en la Fundación Telefónica. Cuéntanos, Adrián, ¿qué te contó Asier? Bueno, como bien ha dicho Ari, en nuestra primera sección sobre cultura de hoy hablaremos sobre cine, y más concretamente sobre uno de los grandes directores de todos los tiempos, y sobre todo con un icono de la cultura audiovisual, Alfred Hitchcock. El denominado mago del suspense llega a Madrid y lo hace de la mano de Telefónica, quien estos días organiza una exposición para saber más sobre su cine. La misma se lleva a cabo en la sede de la Fundación, localizada en la calle Gran Vía. Desde el equipo de Sin Distancia lo que pretendemos es contaros cómo está funcionando y qué os puedo ofrecer a vosotros como oyentes. Para ello hemos entrevistado a Asier Arratnubia, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, crítico de cine y amante del cine de Alfred Hitchcock. La exposición lleva por nombre Alfred Hitchcock y el suspense. ¿Por qué? Porque es justamente a lo que nos quieren acercar. Como hemos dicho, Asier es profesor de análisis de la imagen en la Carlos III, y esta asignatura consiste en estudiar toda la puesta en escena de una película o de una serie. Asier utiliza su cine para impartir la asignatura. De esta manera, y según él, los alumnos sienten un mayor interés por la misma. Le pedimos a Asier que nos contara su opinión acerca de la exposición, y así poder saber de primera mano lo que pensaba un hombre como él, dado que está muy ligado a su cine y ahora mismo se nos abre un hueco cultural en Madrid muy importante. Asier lleva trabajando con el cine de Hitchcock en su clase durante varios años, y por eso hemos pensado que era la persona idónea para acercarnos a nosotros y a vosotros como oyentes a este tipo de cine. Nos reunimos con él, intercambiamos opiniones acerca de la exposición, algunas de ellas de carácter más personal, pero que compartimos con vosotros en unos instantes. Vamos a escuchar entonces sus opiniones acerca del cine del mago del suspense y más concretamente qué opinión le merece la exposición. En primer lugar, quisimos que nos posicionara a Hitchcock en la historia del cine. ¿Qué importancia tiene el mismo dentro de la cultura audiovisual? Y vamos a escuchar qué nos dijo Asier. Creo que es de entre los cineastas clásicos tal vez el que más influencia ha tenido en cineastas de generaciones posteriores. Creo que en buena medida, por un lado, porque sus películas son extraordinariamente ricas desde el punto de vista formal, desde el punto de vista de la puesta en escena y del montaje, y también porque sus películas son extraordinariamente conocidas. Bueno, como hemos podido escuchar, lo que todos sabemos, ¿no? Es uno de los grandes directores de la historia y Asier lo posiciona como quizás el más influente de todos. Una parte importante de la exposición es la que nos habla de su obra más principal, ¿no? De la película Psicosis. Durante la exposición podemos ver varios paneles sobre la misma, así como diferentes imágenes y escenas propias de la película. Y dado esto, le preguntamos a Asier qué opinión le merece Psicosis, qué opinión tiene sobre su clásico.
Psicosis es la obra maestra absoluta de Hitchcock y no me canso de verla y siempre encuentro cosas nuevas. Recuerdo una vez que leí un artículo de Italo Calvino, un escritor italiano, en el que hablaba de qué es un clásico, explicaba qué es un clásico de la literatura, pero las cosas que decía a propósito de la literatura creo que sirven también para el cine, y decía que un clásico es aquella obra que nunca se agota, que puedes seguir leyéndola y siempre te depara sorpresas y siempre encuentras cosas nuevas, y en ese sentido me parece que Psicosis entra en esa categoría de pleno derecho. Es una obra maestra absoluta, lo tengo clarísimo, y yo siempre que vuelvo sobre ella encuentro cosas nuevas. Bueno, esto que ha dicho Asier es muy interesante, dado que considera Psicosis todo un clásico audiovisual, pero además, por muchas veces que la veas, siempre acaba encontrándole algún detalle, algún resquicio que se le había pasado, y siempre se puede aprender sobre la misma. Ahora más, ligando la exposición a nuestra carrera, a comunicación audiovisual y a la Universidad Carlos III, le preguntamos cómo cree que debe trabajar la universidad con el cine, cómo cree que deben de tratarse estos temas audiovisuales ligados tan estrechamente con el arte cinematográfico en la universidad. Veamos qué nos dijo. Pienso que, y creo que los alumnos lo entienden, pienso que la universidad es ese lugar en el que te obligan a ver cosas que tal vez tú de motu propio no verías, y te obligan a ver películas mudas, y te obligan a ver películas antiguas, y te obligan a ver películas de un señor que es muy famoso y que todo el mundo ha oído hablar de él, pero que probablemente la mayoría de los alumnos no han visto muchas películas de Hitchcock y tampoco conocen en profundidad cuál es el mecanismo interno cómo funcionan las películas de Hitchcock, etcétera. O sea que al final yo creo que los alumnos agradecen que se hable de Hitchcock por todas estas razones que menciono. Bueno, sin duda el hecho de impartir esta clase de esta manera ayuda a que los alumnos, digamos, que sientan más ganas de asistir a clases, sientan más ganas de estudiar, de tomar contacto, dado que prácticamente a lo que se quieren dedicar es a estas cuestiones que están tan relacionadas con el séptimo arte. Pero ya centrándonos más en la organización de la exposición, en qué piensa Asier de la exposición, quisimos preguntarle su opinión lo más veraz posible de qué pensaba él que nos puede ofrecer la misma. A mí la exposición me ha gustado, tengo que decir de buenas a primeras que la exposición es pequeñita, es decir, me da la impresión de que el espacio que tenía Fundación Telefónica para la exposición era limitado, y a mí tengo que decir que me supo a poco, no tanto porque la exposición no ofreciera elementos interesantes, sino porque se me hizo cortita y yo hubiera visto otras 5 o 6 salas más. Bueno, aunque como bien dice Asier, la exposición es cortita, creemos desde la redacción de Sin Distancia que pese a este adjetivo, ¿no?, que describe muy bien a la exposición, la misma se hace muy llevadera y pese a que es corta puedes pasarte una tarde bastante amena visitándola. Pero también debemos de hablar de la organización, de cómo se han organizado las salas, de cuántas salas hay, y Asier nos va a contar un poco su opinión acerca de cómo ha llevado la Fundación Telefónica la organización de esta exposición. Es una exposición pequeñita, pero para mí muy interesante. Muy interesante porque me parece que está bien organizada, las diferentes salas y los diferentes aspectos que toca. Son aspectos que rápidamente cualquier conocedor de Hitchcock asocia con el cine de Hitchcock, por ejemplo, la manera en la que tenía de relacionarse con sus actrices, o qué sé yo, la célebre secuencia de la ducha de Psicosis. Es decir, están todos los grandes hits del cine de Psicosis. Bueno, como bien ha dicho Asier, la exposición la configuran varias salas. Tenemos salas en las que nos hablan de actores y actrices importantes en la historia del cine y más concretamente en la historia del cine de Alfred Hitchcock. También tenemos salas que son temáticas de una película, como la que corresponde a La ventana indiscreta, que es una de las salas más populares de la exposición, que ha sido traída gracias a un creador belga, y es una de las que Asier más importancia le ha dado y de las que nos quería hablar. Vamos a escuchar qué opina Asier sobre esta sala que es temática de La ventana indiscreta. Consiste en mostrarnos a lo largo de aproximadamente 40 minutos un montaje de lo que sucede al otro lado del célebre patio de La ventana indiscreta. Es decir, toda la videoinstalación está construida a partir de lo que ve James Stewart. De alguna manera, el visitante de la exposición se sienta en un lugar y se convierte en James Stewart. Bueno, como hemos podido comprobar, esta parte de la exposición lo que nos plantea es que nosotros como espectadores nos situemos en el papel de James Stewart, en el protagonista de la historia, y podamos sentir lo que sintió el actor al llevar a cabo la escena.
Finalmente, Asier lo que quería era invitar a vosotros, a los oyentes de Getafe Radio, a ir a la exposición, pero no solo a los oyentes, a todo el mundo de Getafe, a toda la Comunidad de Madrid, porque es de las pocas veces que tenemos la oportunidad de que se nos abra una puerta a la cultura de manera gratuita y tan céntrica, dado que recordemos que está en pleno Gran Vía, por lo tanto se puede visitar de una manera muy sencilla. Escuchemos el mensaje que tiene Asier. Una exposición que funciona muy bien para un público mayoritario, un público que no conoce en profundidad el cine de Hitchcock, es decir, me parece que puede ser útil para los especialistas, pero sobre todo es útil para el público en general, que sabe quién es, ha oído hablar del mago del suspense, sabe que es ese señor gordito que hacía películas de miedo, pero no conoce en profundidad toda la complejidad que entraña la obra de Alfred Hitchcock. Bueno, hemos escuchado que Asier no discrimina, cree que pueden asistir todo tipo de público, tanto grandes conocedores de la obra, personas que disfrutan con su cine, con sus películas, tanto gente que quizás no haya oído hablar tanto del mago del suspense, pero que sí les suena y les despierta la curiosidad para asistir. Asier, además, anima a que todo el mundo se acerque, dado que, de nuevo decimos que está muy céntrica. Escuchemos qué tiene más que contarnos. Les animaría a que cogieran el tren en Las Margaritas o en Getafe Central y que se plantaran allí en la calle Fuencarral y que después de hacer sus compras en el Stradivarius, en el H&M y en el Zara, y perdón por la propaganda aquí, por la propaganda gratis, se acercarán un ratito porque tiene la ventaja de que es una exposición, insisto, pequeñita, que se ve rápido y que creo que es lo suficientemente... no sé cómo decirlo, es lo suficientemente fácil de seguir como para que todo el mundo pueda disfrutarla y todo el mundo va a encontrar un gancho, ¿no? Todo el mundo va a encontrar algo que conoce en esa exposición. Bueno, desde el equipo de Sin Distancia nos animamos, al igual que Asier, y os animamos a vosotros a que asistáis a la exposición. De nuevo reiteramos lo que hemos dicho, es una oportunidad que pocas veces vamos a tener en Madrid y sobre todo pocas veces vamos a tenerla de forma gratuita. Me parece que esto es destacable y es muy importante. Si tuviéramos que dar una opinión y digamos más bien una valoración de la exposición por parte del equipo, creemos que compartimos prácticamente lo que ha dicho Asier. Es una exposición cortita, pero que pese a cómo está compuesta, digamos que aporta una gran información acerca de su cine. Pensamos que quizás se debería haber dado más importancia a otras películas, porque obviamente la exposición se centra en los grandes clásicos de Alfred Hitchcock, pero que pese a eso la exposición funciona de manera muy adecuada. Finalmente, y lo que queremos es contaros cuándo podréis ir a visitarla, para que vosotros mismos podáis valorar la misma. La exposición se puede visitar de martes a sábado y cuenta con visitas guiadas por expertos en la materia. Las guiadas son en los siguientes horarios: los martes a las 12 de la mañana y habrá una segunda sesión a las 6. Los miércoles, sin embargo, solo está la sesión de las 6 y los sábados podrán asistir a las 12 de la mañana. Por lo tanto, os invitamos a que, tanto si conocéis el cine de Hitchcock como si no, os animéis a pasaros por Gran Vía y disfrutar de la exposición. Pues bueno, tenemos nuestros primeros oyentes que nos han hecho unas preguntas por Twitter. Empezamos para responder la pregunta de Quique, @Quique_, que nos pregunta, chicos, si nos tuviésemos que quedar con una obra de Hitchcock, ¿cuál sería? Bueno, yo creo, hablando de lo de Asier, que evidentemente Asier se queda con Psicosis, creo que lo ha dejado bien claro. Yo, si tuviera que elegir una película con la que me quedaría, yo creo que me quedaría con una que no es muy popular, pero que a mí por lo menos me llamó mucho la atención, que fue La Soga, ¿no? Es una película que está casi todo hecho con un plano continuo, aunque se nota que hay algunos cortes, pero... Y la verdad es que esa película representa muy bien el suspense que transmite Hitchcock cuando tú en todo momento sabes lo que está ocurriendo y son los personajes los que se ponen nerviosos porque no son capaces de adquirir toda la información que el espectador adquiere. Yo invito a todo el mundo a que vea La Soga, pero también quiero decir que yo me quedo con Marnie la ladrona, que no mucha gente la conoce y sinceramente me parece sublime porque creo que también representa muy bien el suspense de Hitchcock. Vemos un montón de maneras en las que quiere potenciar este suspense y a pesar de que no es muy conocido, yo sí que la recomiendo. Yo opino que la de Marnie...
Marnie la ladrona utiliza, emplea muy bien el color. Ahí Hitchcock. Y yo me quedo también con Psicosis. Lo que pasa es que, bueno, ahí tiene también otros peliculones también. Utiliza muy bien el suspense. A mí por lo menos me gusta bastante todo el cine de Hitchcock. Sí, obviamente yo también me quedo con Psicosis la primera, ¿no? Pero sí, si pero fuera de... Sí, pero también hay muchas variantes para poder elegir. Sí, o sea, será por películas de Extraños en el tren, por ejemplo. Sí. Chicos, tenemos otra pregunta de Parker El Faroles, que nos dice que qué películas pensamos que representan mejor el suspense de Hitchcock. Brevemente, contadnos. Bueno, así de manera breve yo creo que obviamente Psicosis es la que mejor lo representa, pero intentando hablar de una que es menos conocida, digamos que Extraños en un tren es una película que es puro suspense de Hitchcock. Mediante un montaje paralelo logra crear el suspense presentando a dos personajes que aparentemente son opuestos, pero en realidad son el mismo personaje. Por lo tanto, yo animo a la gente a que vea Extraños en un tren porque es un buen ejemplo de cómo se crea un suspense. Muy interesante todo esto de Hitchcock, todo desde su cine. La verdad es que es un goce que estemos aprendiendo de un profesor que nos esté enseñando tanto del gran maestro del suspense y que además le apasione tanto, sepa tanto y que nos lo sepa de transmitir de manera que a nosotros nos acabe llegando. Y seguimos la sección de cultura con la exposición Sin filtros, miradas al éxodo que Europa no quiere ver, que estará en el Matadero de Madrid hasta el 18 de diciembre. Esta exposición, patrocinada por Metro de Madrid, es una muestra de cómo una guerra, o mejor dicho, varias, destrozan la vida de numerosas personas que hasta hace unos años disfrutaban de una existencia segura y estable. Dinos, Sandra, ¿qué sensaciones tuviste al ver las más de 50 imágenes que muestran lo que las cámaras captaron en los distintos lugares que atraviesan los refugiados? La verdad es que la manera en la que está configurada la exposición te deja impactado, ¿no? Las fotografías tienen el papel principal y además de todo este protagonismo te hacen reflexionar sobre el mundo en el que vivimos y en cómo se está tratando de manera tan injusta a estas personas, ¿no? De alguna manera, al salir de la exposición te das cuenta de que la conciencia sobre este tema no debería quedarse en el like o en el compartir de Facebook, ¿no? Sino que deberíamos aprovechar un arma como es Internet para ir más allá, ¿no? Y de verdad concienciarnos y reflexionar sobre este tema y sobre la injusticia, ¿no? Animo a todo el mundo a que vaya a la exposición porque creo que en estos momentos sí que hace falta reflexionar un poco sobre este tema. Vamos a traernos un poco este tema a Getafe y bueno, estuvieron hablando, como me ha comentado la directora de la radio, estuvieron hablando sobre la noticia del refugiado sirio que fue zancadilleado, que no me sale la palabra, por una periodista que al final esta fue despedida. Le trajeron aquí y le ofrecieron un trabajo. Bueno, pues después de un año trabajando, este refugiado ha sido despedido. ¿Qué os parece que haya sido despedido? Porque no sé, las empresas, o sea, la empresa que le tenía trabajando dice que es porque no acaba de aprender el español, pero bueno, no sé. Yo no le veo una gran justificación, la verdad. Bueno, es verdad que es curioso la campaña casi mediática que se hizo de ese acontecimiento y que luego al cambiar en el futuro no se haya hablado mucho en los medios sobre eso y que muy poca gente, y yo creo que prácticamente nadie se ha enterado de a dónde llevó eso. Bueno, chicos, me da mucha pena, pero hasta aquí el programa de hoy. ¿Tenéis algo que añadir ya para despedir a nuestros oyentes y despedirnos entre nosotros? Sí, queremos agradecer a todos los que nos han escrito por Twitter, Bea Villas y otra persona más que Alex se llama. Y bueno, muchas gracias a todos los que nos han hablado con el hashtag y también seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook. Yo nada, aparte de que es un tremendo placer trabajar con este equipo y que seguiremos trabajando por y para todos aquellos que estén interesados en conocer más sobre la universidad y la actualidad. Muy bien, pues ahora sí, ha llegado el momento de despedirse.
Ha sido maravilloso, chicos, avanzar mi primer paso en la radio, nuestro primer paso en la radio a vuestro lado. Sobre todo agradecer a Radio Getafe por la oportunidad brindada. Muchas gracias a todos los que nos habéis escuchado hoy. Esperamos que os haya gustado este primer programa. Os esperamos el próximo programa de Sin Distancia, el próximo 14 de diciembre a las 12 de la mañana. Y recordad que vamos a subir el vídeo del programa a YouTube, a nuestro canal de YouTube. Sin Distancia, el programa que se acerca a la actualidad. El programa que se acerca a ti.